favor, híjole, si me ayudan con mis lentes, por favor. Gracias. Romanos capítulo 1, seguimos con la entrega de la carta a los romanos. Gracias. Hoy nos tocan, realmente eran 2 versículos, sin embargo quise agregar otro versículo porque a veces los biblistas, que son mucho más expertos que muchos de nosotros, van dividiendo los párrafos de diferente manera. Y en esta versión, a lo mejor la que estamos usando en esta iglesia es la Nueva Biblia de las Américas. La porción o el párrafo que hoy nos toca solamente es de 2 versículos, pero yo incluí el 15 porque a veces ciertas palabras que le llaman los eruditos conectivas nos dan o nos ayudan a saber dónde termina una idea y continúa la otra. Y son palabras claves, bisagras, que nos ayudan a saber o que hay un tema que va a conectar con el anterior o va a cambiar de tema o va a contrastarlo. Sin embargo, no quiero ser arbitrario, pero quise tomar en esta mañana la porción del versículo número 15, por favor. Entonces sería del 15 al 17. Dice la palabra de Dios: así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Valeria me está haciendo favor de repartir algunas hojas porque estamos tratando de tener una dinámica. No es una clase, no es un taller, solamente es una exposición bíblica. Pero si tú gustas acompañarnos a lo largo de estas aventura de predicar la carta a los romanos, tú puedes ir rellenando y tener las notas si en algún momento te sirven. No es que yo lo sepa todo, trato de acercarme lo más honesto intelectualmente que puedo a la carta y tratar de sacar los principios y la pertinencia, es decir, cómo se aplica esta carta a nosotros, ¿ok? Yo titulé esta mañana: no me avergüenzo lo que es el evangelio. Y es muy interesante porque ya hemos visto que el apóstol Pablo, en su capacidad intelectual y como maestro, diseñaba de tal manera sus cartas que pudieran ser entendidas. Entonces yo les he dicho, como algunos eruditos una vez más, y perdón y disculpe que lo vuelva a repetir, nosotros solo predicamos sobre el trabajo que otros han hecho. Del capítulo 1 al 11, la carta va a explicar lo que es el evangelio. Y del 12 al 16, la aplicación del evangelio a mi vida. Una vez más repito, del capítulo 1 al 11, lo que es el evangelio, y del 12 al 16, cómo se aplica el evangelio a mi vida. En esta parte, entonces, los primeros 11 capítulos, vamos a descubrir lo que es el evangelio. Entonces, ¿por qué titulé No me avergüenzo? Porque viene muy claro en el versículo 17, ¿verdad? 16, perdón, dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Y más o menos tenemos una ligera idea de lo que creemos que es la vergüenza, ¿verdad? ¿Alguna vez has experimentado vergüenza en tu vida? ¿Sí o no? Todos, creo yo, en alguna manera hemos experimentado sentir vergüenza. Apenarnos, algo que nos sonroje, que nos abochorne. Puede ser circunstancias de vida, algo que hicimos mal, alguna falla que tengamos. Y sé que todos hemos experimentado de alguna manera un grado de vergüenza, ¿verdad que sí? No te voy a hacer levantar la mano, pero yo creo que tú sí has sentido vergüenza. Y podemos contar muchas historias en las que salimos avergonzados. Sin embargo, para la gente del primer siglo, lo que para ti y para mí es vergüenza, no lo era. Y quiero explicar por qué Pablo cita en este versículo 16, no me avergüenzo del evangelio. El evangelio para la gente del primer siglo no fue fácil, porque los conceptos de honor y vergüenza han cambiado con mucha frecuencia a lo largo de los siglos. Lo que antes era vergüenza para una gente hoy, ya no lo es. Sin embargo, había 2 cosas que para la gente del primer siglo, sobre todo en el Mediterráneo, les causaba mucha vergüenza. Número 1 era la no pertenencia al grupo. Repito, no pertenecer a un grupo social aceptado. Es decir, que si tú eras expulsado de tu familia,
Si tú eras expulsado de un grupo de personas, eso era realmente caer en tremenda vergüenza, porque lo era todo. Es decir, en el primer siglo, y quiero que lo podamos un poco acercarnos al pensamiento del primer siglo, salir fuera de un grupo social y tener un estatus, es decir, una representatividad delante del grupo, lo era todo. Por eso en la Biblia, cuando tú ves las genealogías, ellos le dan a las genealogías un sentido de pertenencia. Pertenecemos a un grupo. El nombre era importante, la pertenencia era importante. Así es que el sentirte parte del grupo era sumamente importante. Hoy la gente vive más solitaria que antes, ¿te has dado cuenta de esto? Hoy si ya eres un hombre que vive solo, a lo mejor hasta eres bien visto, pero antes vivir solo y en grupo y fuera del grupo no era nada bueno. Les traía mucha vergüenza a la gente del primer siglo. Número 2 era ser avergonzado por otro en público. ¿Sabes que una de las causas que algunos creen que hicieron que Jesús fuera crucificado y que lo odiaran tanto los fariseos es porque él continuamente los avergonzó en público? Muchos de los debates que Jesús tuvo con los fariseos y los escribas y los saduceos, literalmente los dejó en vergüenza. Y perdieron estatus, perdieron representatividad delante del pueblo. Por eso querían matarlo. Porque él los avergonzó en muchas ocasiones públicamente, con respuestas muy sencillas. Uno de los eventos más importantes y trascendentales es cuando a Jesús se le pregunta si era lícito dar tributo al César. Y estaba rodeado de una gran multitud y casi todos los fariseos y los escribas en la narrativa de los evangelios quieren avergonzar a Jesús o hacerlo caer en alguna trampa. Y Jesús los avergüenza con una sola pregunta. ¿Recuerdan esta parte de la escritura que viene en los evangelios? Digo, tráiganme una moneda y díganme cuál es la inscripción. Y dijeron, ¿a quién traen el sello? A César. Y Jesús dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces dijo que ya nadie pudo decirle absolutamente nada. Los dejó en completa vergüenza. Por eso odiaban a Jesús. Fuera del grupo y avergonzado en una multitud era sumamente vergonzoso. ¿Por qué Pablo diría no me avergüenzo del evangelio? ¿Será que el evangelio pueda causar vergüenza en la gente? ¿Será que decir que somos cristianos pueda darnos un poco de pena? Eso es algo que tú y yo debemos de preguntarnos, pero Pablo va a conectar para explicar el centro del evangelio. Estos dos versículos 16 y 17, mis queridos amigos, si tú estás por primera vez, déjame decirte que esta es la tesis. Aquí se compila, se comprime lo que Pablo va a enseñarnos por 11 largos capítulos, pero aquí lo encapsula para luego desarrollar todo su argumento en estos dos versículos. Pero vamos a empezar entonces a conectar la siguiente idea. Número 1, no me avergüenzo lo que es el evangelio. ¿Ok? ¿Listos? Voy a tratar de ser muy claro esta mañana. Espero que nos ajuste el tiempo para completar lo que yo quiero comentarles. En resumen, entonces, los versículos 16 y 17 nos dan la tesis de la epístola o de la carta. Expresan en forma concisa lo que Dios ha hecho para lograr la salvación del hombre. Representan un resumen de la teología del apóstol Pablo. En estos dos versículos 16 y 17, Pablo afirma su compromiso con el evangelio, lo identifica como el poder de Dios para salvar, dice que es la revelación de la justicia de Dios y cita el Antiguo Testamento en el libro de Habacuc para demostrar que el camino de la salvación, anticipado por los profetas desde tiempos antiguos, siempre ha sido por fe. Entonces, número 1, la importancia del evangelio, versículo 15 del capítulo 1. Dice la escritura, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio. Número 1, el compromiso, el anuncio y su importancia. Repito, si tú estás tomando y siguiendo mi bosquejo, la importancia del evangelio. Si algo es importante, tenemos que comunicarlo con claridad. ¿Estamos de acuerdo? Es una pregunta que te hago. Si algo es importante que tú quieres comunicar a alguien, ¿debe de ser claro y preciso? La respuesta debe de ser sí. La importancia del evangelio, el compromiso, el anuncio y su importancia.
Y esto lo refleja en su estado emocional el apóstol Pablo. Dice lo siguiente, porque dice, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio. Y la pregunta es, ¿está emocionado con fervor para hacer algo que es comunicar el evangelio? Y la pregunta es, ¿cuánto nos emocionaría a ti y a mí compartir el evangelio? Si es que entendemos lo que es el evangelio, ¿estaríamos emocionados de compartirle a alguien el mensaje del evangelio? Ahora, lo que tú y yo debemos entender, que el evangelio es más que un plan. Se trata de una persona. Repito, el evangelio, que son buenas noticias, es más que un plan. No estoy diciendo que no es un plan que Dios diseñó para la salvación del hombre, pero se trata más de una persona. ¿Y quién es esa persona? Esta persona es Jesús. El evangelio, en su esencia más natural, y como la Escritura nos lo enseña, se trata de una persona, y esa persona es Jesucristo. Esa persona es Jesucristo. Y vamos a ver por qué Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio. Es más, no solamente no me avergüenzo, les estoy diciendo que yo estoy sumamente emocionado de compartirles el evangelio. ¿Qué es lo que más te emociona en la vida? ¿Estrenar un carro del año? ¿Es emocionante? Sí, no digo. Ahora no resulta que son muy espirituales como yo. Claro que es emocionante. ¿Una nueva casa? También. ¿La llegada de un bebé? Más, ¿verdad? Y más cuando eres abuelito, estás ansioso, emocionadísimo. Estás que no cabes de alegría. Todas esas emociones, o qué tal cuando la muchacha que más te gusta y que tú le dices la declaración de amor y ella te dice, no, aquí que por favor, estamos en el romanticismo, y te dice, sí, ¿qué dice esa lo sabía? No, ¿verdad? Te emocionas, estás contento o contenta, si es tu caso, de que esta persona amada te diga sí. Y esas emociones que experimentamos, ¿por qué Pablo puede decir, estoy emocionadísimo de compartirles el evangelio, que se trata de una persona y se trata de Jesús? Resulta que para Pablo es sumamente emocionante. Entonces, porque esto dice el compromiso que Pablo había adquirido ya al conocer a Jesús, el anuncio que le iba a hacer de su importancia, y se refleja en su estado emocional. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Dice, porque estoy ansioso, estoy emocionado de anunciar el evangelio, de llevarles las buenas noticias. Pero creo que aquí el punto B es la importancia de precisar el mensaje. Era importante para Pablo que el mensaje les quedara claro. Las ambigüedades pueden crear confusión. Si tú no eres claro en el mensaje, podemos crear confusiones. Y Pablo no está dispuesto a crear ninguna confusión en sus amigos y hermanos en Roma, a los cuales él no conocía, y él quiere precisar el mensaje porque es sumamente importante. Y para mí como pastor de esta iglesia y junto con mis amigos, el que tú y yo podamos comprender el evangelio y su importancia debe de ser algo sumamente vital. Porque creo que algo que ha hecho mucho daño a lo largo de la historia de la iglesia es la no comprensión del evangelio, es decir, de quién es Jesús, a lo que vino y cuál es su plan. Entonces Pablo sabe de la importancia de precisar el mensaje a los cristianos que están en Roma. Pablo quería que el evangelio estuviera claro para sus hermanos que vivían en Roma. Y no podemos dejar de entender quién es el apóstol Pablo. Porque es muy común, tenemos 13 cartas maravillosas que él nos dejó. Algunas las escribió para iglesias, otros para pastores y algunas muy personales. Solo una muy personal. A su amigo Filemón. Y pidiéndole un favor. Y Pablo, que entendía y pudo entender por gracia quién es Jesús,
Él tuvo que pagar un precio por seguir a Jesús, por amar a Jesús y por servir a Jesús y a su iglesia. Y esta es la paradoja de Pablo, que de un perseguidor y que odiaba a Jesús y a su iglesia, hoy está dispuesto a perderlo absolutamente todo por comunicar el evangelio. Entonces la pregunta es, ¿lo que es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Buena noticia, ¿verdad? Eu buena logos palabra, un buen mensaje, pero ¿de qué se trata ese mensaje? Y que esta comprensión de este mensaje pueda llegar tan hondo y tan profundo en el corazón de los oyentes que les lleve a tomar las decisiones correctas en su vida. Y les repito, más que un plan del evangelio, se trata de una persona. ¿Quién es esa persona? ¿Sí nos queda claro qué es el mensaje del evangelio? Que este mensaje se trata de una persona, de quién es Él, de lo que ha hecho y de lo que Él hará. Y esto debe motivar y cambiar nuestras vidas a tal punto que ojalá y todos los que estamos aquí en Río de Gracia podamos decir algún día, estoy muy emocionado de compartir el evangelio. Entonces, número 2, rápidamente. Punto 1, ya lo vimos, la importancia. ¿Era importante para el apóstol Pablo? Sí. ¿Debería ser importante para nosotros? Sí, yo creo que debería ser la parte más importante de nuestra vida. Sí lo creo y estoy convencido de eso. Que gradualmente vamos entendiéndolo. No me avergüenzo del evangelio, dijo Pablo. Y es interesante que empiece con una cláusula negativa, ¿verdad? No me avergüenzo. Porque posiblemente algunos sí tenían vergüenza. Los discípulos, cuando Jesús fue arrestado, todos huyeron y no querían ser asociados con Jesús. Si vamos a los evangelios y recordamos y lo vimos en Marcos, cuando aprenden al Señor Jesús, todos huyen, todos abandonan a Jesús. Es más, y no quieren ser relacionados con Jesús. Pedro, que fue el más valiente de ellos, lo sigue a distancia. Pero en determinado momento alguien lo identifica como parte del grupo de Jesús. ¿Recuerdan lo que les dije, que la pertenencia al grupo era importante? Ahora Pedro, el que iba a dar su vida, no quiere ser asociado con Jesús. Dijo, yo no lo conozco. No sé de qué me hables. Dijo, no, sí sabemos de lo que, además tu acento te delata. Eres Galileo. Te delata tu acento. Y dijo, les digo que yo no lo conozco. Y dice que maldice. Ya les expliqué lo que creo que es maldecir. No maldijo a Jesús, sino maldijo a los que le estaban insistiendo que él era uno de los 12. Entonces, ¿se avergonzó de Jesús? Sí. ¿Es posible que tú y en algún momento nos avergoncemos del evangelio de Jesús? Espero que no sea tu caso, pero posiblemente sí. Ahora, te llevo porque Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Él había pertenecido quizás a uno de los grupos más importantes de su tiempo, de carácter no solamente religioso, sino de estatus social, de liderazgo, a la secta o al grupo de los fariseos. Y no era Pablo cualquier fariseo. Él habla de sí mismo, yo soy fariseo de los buenos. Fariseo de los fariseos. Yo no me andaba con medias tintas. Si iba a hacer las cosas, las voy a hacer bien. Y voy a pagar el precio por hacerlo bien. Se ha dicho que los mexicanos no somos buenos en haciendo las cosas, ¿verdad que no? Eso sí, somos buenos para sacar los problemas, los mexicanos. Que algo se atora, le ponemos un parche, pero de que jala, jala. Y lo hacemos funcionar. Sin embargo, eso no es lo mejor. Una de las culturas que ha marcado una época a lo largo de eso son los japoneses, ¿verdad? Ellos hacen las cosas muy bien. No bien, las hacen muy bien. Y lo podemos ver en sus productos. Siempre dices, ¿quieres comprar un carro que no te cause problemas y que tenga un valor de reventa? No hablen de los chinos, por favor, porque aquí está ella. Y también, déjenme decirle que los chinos tienen cierta capacidad en sus productos de alta calidad.
porque aquí está Isabela. Pero, ¿verdad? Digan los chinos, a ver, diles que no es cierto, porque uno de los carros más importantes ahorita eléctricos es la marca china BYD, que le está tomando ventaja a Elon Musk y su modelo Tesla. Pero aquí en México, ¿cuál es el carro que más compramos? Porque sabemos que ese carro no nos va a fallar. Toyota o Honda. Kia, vámonos. Entonces, Honda y Toyota se llevan ahorita el primer lugar. ¿Pero tú comprarías un carro mexicano? ¿Qué hay? Alguna vez tuvimos un carro mexicano. El American Rambler y la famosa, exquisita y preciosa Gremlin y Pacer. ¡Wow! No eran feos. Eran horribles. Pero Pablo no era de ese tipo de hombres. Y creo que lo más importante que Pablo había entendido es que este mensaje y esta persona era más importante que sus logros académicos, su estatus social, y nunca le importó salir fuera del grupo. ¿Sí me conectan con la idea? Dijo, no me importa haber salido del grupo. Realmente, Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, dijo, citado por otro hombre llamado Morris, dice, ¿por qué Pablo diría no me avergüenzo? Pablo iba a ir a Roma, a la capital del imperio, a predicar a Jesús, tenido por hijo de un carpintero, criado en Judea, y en la casa de una mujer, y quiero que lo entiendas, de una mujer mala. ¿Qué estás diciendo, Saúl? ¿Sabes qué decían de María? Que María en su juventud había sido una adúltera y que José era un hombre que había permitido la infidelidad de su mujer. Y toda esa historia de la niñez de Jesús lo persiguió toda su vida hasta su vida adulta. En el Evangelio de Juan, los fariseos le dijeron, pues nosotros somos hijos de Abraham, no somos nacidos de fornicación como tú. Este es a quien va a predicar Pablo en el imperio, en la capital, hijo de un carpintero, de una región nada bonita como Judea, que creció bajo la sombra o de una mujer y un papá de mala reputación, sin custodia militar, sin riqueza. Aún peor, este evangelio, este mensaje de una persona murió como criminal entre ladrones y sufrió muchas otras vergüenzas. ¿Sería atractivo predicar un mensaje de tal manera para la gente del primer siglo? Donde los césares son dioses, donde la riqueza y el poder te dan el valor y el estatus y el pertenecer a un grupo. ¿Se dan cuenta? ¿Podría avergonzar a muchos este mensaje? La respuesta es sí. Sí. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo. Todas estas cosas podrían provocar vergüenza en otros, pero no lo hacían en el apóstol Pablo. En cambio, estaba orgulloso del evangelio. Y aunque le llamaran el evangelista loco, Pablo sabía de primera mano el precio que había pagado por amar y servir a Jesús. Literalmente, Pablo dijo en Filipenses 3:8 de la siguiente manera, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Te das cuenta? Él dijo, yo no me avergüenzo. Lo consideraban un loco. Una vez ante un rey, un hombre llamado Festo, cuando él está dando su testimonio, Festo dijo, Pablo, las muchas palabras te han vuelto
loco. Y Pablo decía, para los judíos la palabra de la cruz y de Cristo es tropiezo y para los griegos es locura. Se necesita estar loco para ser cristiano. En cierta medida, decía Pablo. Miren lo que Pablo dice en 2 de Corintios 11, 24 al 26. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, es decir, 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? ¿Te suena esto que realmente hay una persona cuerda? Pregunta, ¿tú lo harías? Por el incomparable valor de haber entendido el Evangelio. ¿Suena loco o no? Nada más 2 creen que sí. ¿Suena loco o no? Esa es una pregunta que tú y yo debemos contestar. ¿Suena loco hacer esto? ¿Haber perdido todo por seguir a un carpintero que murió avergonzado, que se decía ser el Mesías? Algo tuvo que haber pasado con el apóstol Pablo para llegar a estas decisiones, ¿estás de acuerdo? Porque Pablo experimentó lo que es el Evangelio. Número 2, entonces estamos respondiendo lo que es el Evangelio. Y por eso te puse en antecedente, porque él no se avergonzaba. Si él haya tenido miedo o vergüenza, ¿no crees que lo haya dejado todo ya por la paz? Yo al primer azote quizás digo, no, ya, suficiente. Pero ¿ya viste todo lo que él narró? Todo lo que él narró, que él defiende su ministerio. Las razones para no avergonzarse, ahí en tus hojas. ¿Cuáles son las razones que él da? Dice, yo no me avergüenzo y te voy a dar mínimo 4 razones por las que yo no me avergüenzo del Evangelio, por lo cual lo sufro todo. No me importa que me digan que estoy loco, que lo que otros consideran como ganancias para mí son más que basura, pérdida. Literalmente es estiércol. Comparado con las riquezas de Jesús, esto que yo perdí no es nada. No hay forma de que tú lo puedas comparar. Y dice Pablo, les voy a dar 4 razones en mi tesis de lo que es el Evangelio, porque no me avergüenzo. Número 1 dice, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, y aquí está la primera razón, pues es poder de Dios. Es decir, la capacidad del Evangelio. Número 1, yo no me avergüenzo porque yo he experimentado en carne propia y en mi vida el poder de Dios. No me avergüenzo porque yo doy testimonio de que el Evangelio y la persona de Jesús es poderosa. La palabra poder de Dios es la palabra dinamita o dunamis en griego. Pero uno sabe por la lógica, no necesitas haber experimentado la dinamita, pero te das cuenta de una cosa. La dinamita que produce una explosión, pero la dinamita construye o destruye. ¿Destruye o no? Puede construir y puede destruir. Tiene esas dos, como dijo Lalo, ¿verdad? Destruye un obstáculo para poder construir algo. Sin embargo, este poder del cual habla Pablo es no un poder destructor, sino un poder transformador y constructor de nuevas vidas. ¿Estás de acuerdo? Yo sí creo que el poder de Dios es capaz de reconstruir o hacer nuevas vidas. Esta es la paradoja de los términos que usa el apóstol Pablo. Dijo, el Evangelio es poder ¿de quién? De Dios. La capacidad del Evangelio. Jesús es capaz de reconstruir vidas que han sido destrozadas por el pecado. Jesús es capaz de hacer nuevas todas las cosas.
Y ese es solamente el poder que viene de Jesucristo. ¿Realmente quién nos ha cambiado a nosotros? O algunos que hemos experimentado, como dice la Escritura, un nuevo nacimiento. ¿Quién nos cambió? Jesús nos cambió y nos transformó. Muchos nos burlábamos del Evangelio, incluido yo. Por mucho tiempo me burlé del Evangelio. Yo les decía, les van a cambiar su religión por 1 kilo de frijol picado. Y les van a quitar su lana. Porque alguien llegó un día a la casa, que es que ya estaba estudiando la Biblia. Era mi hermano más chico que nosotros. Y no solamente que ya se está contagiando la locura, porque luego fue Miguel y luego Enrique, y luego ya iba un gringo a la casa. Dije, ¿qué es eso? ¿Y la tradición con la que crecimos? ¿Tú crees que a mí me interesaban esas cosas? Era nomás por dar lata. Pero uno empieza a ver cambios en la vida de las personas, o eso es lo que esperamos, que el poder del Evangelio empiece a transformar las vidas de las personas. El Evangelio es Dios en acción. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es poder, porque es dinámico, no es estático. Cuando Cristo viene a la vida de las personas, es capaz de empezar a transformar gradualmente la vida de las personas. Porque no es solamente un plan, es una persona. ¿Y quién cambia la vida? Es Jesús. Entonces, el Evangelio de Dios es acción, vive y respira a través de la declaración de su amor redentor por la gente. Escuchar realmente el Evangelio es experimentar la presencia de Dios. El evangelista Dwight Moody decía lo siguiente, y me gustó esta expresión. Dice, el Evangelio es como un león. Eso lo dijo hace muchos siglos. Dijo, el Evangelio es como un león. Todo lo que el predicador tiene que hacer es abrir la puerta de la jaula, dejarlo salir y quitarse del camino. Repito, Moody decía, el Evangelio es como un león. Todo lo que tienes que hacer es abrir la puerta de la jaula, hacerte a un lado y dejar que él salga, porque Jesús es capaz de transformar. Ahora, Jesús se le llama el león de la tribu del Judá. Sé que muchos han visto las crónicas de Narnia, ¿verdad que sí? ¿No? ¿O leído sus libros? Les recomiendo que lean los libros de C.S. Lewis. Muy buenos libros. Él escribió en el siglo pasado, en la década entre los 50. No solamente tiene La bruja, el ropero y el león. El león, la bruja y el ropero, ¿verdad? O el príncipe Caspian. Tiene una serie de libros increíbles. ¿Y sabes qué comunica cada uno de sus libros? El Evangelio. El Evangelio. Porque él fue un ateo que se convirtió al cristianismo a través de pláticas y convivir con otro escritor muy prolijo en el siglo pasado que hizo El Señor de los Anillos. Les estoy dando esta parte para que, ¿a poco esos son cristianos? Tienen mucho mensaje del Evangelio. Pero cuando vemos la de la bruja, el ropero y el león, cuando vemos quién es Aslan, es un león. Es un león que tiene toda la fuerza para salir victorioso. Sin embargo, Aslan entrega su vida por alguien que lo traiciona. Uno de los hermanos de Lucy, no me acuerdo de Peter, Edmond. No, si ven la tele muy bien ustedes. Pero Aslan se deja humillar, ¿verdad? Con tal de salvar a Edmond. A lo que él llama el hijo de Adán. Muy interesante, pueden leerlo. Esto es el Evangelio. Es el león. Deja salir al león, que él tiene el poder, no tú ni yo, para transformar las vidas. La pregunta es si estamos dejando salir al león o lo queremos tener bajo llave. Que él no necesite estar encerrado. Porque el Evangelio, dijo Pablo, es poder de Dios. ¿Quién es el Todopoderoso según la Escritura? Dijo Jesús del mismo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, y termina, el Todopoderoso.
Eso dice Apocalipsis 1:8. Entonces no solamente es poder de Dios. Número 2, la parte del mismo versículo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios. Y aquí, ¿cuál es el propósito? Para la salvación. La salvación es de Dios. Fíjense, el evangelio es poder de Dios. Y no es solamente un mensaje, es una persona. ¿Quién es esa persona? ¿Y Jesús es poderoso? ¿Es el todopoderoso, capaz de transformar vidas, sí o no? Sí. Si no, Pablo te va a decir, ¿sabes que Él sí transforma vidas? ¿Sabes que sí? Y Pablo dice, transformó mi vida. ¿Tú podrías decir que Dios transformó tu vida, está transformando tu vida? Si no está transformando nuestras vidas, tendríamos que recapitular un poco quién es Jesús y lo que es el evangelio. Porque dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el evangelio es dinámico. Jesús tiene la capacidad de transformar vidas. ¿Transformó la de Pablo? Sí. ¿Transformó la de C.S. Lewis? Sí. ¿Transformó tu vida y la mía? Sí, yo espero que sí. Porque el evangelio es poder de Dios, dinámico, activo. A veces es gradual. Y Dios no tiene prisa. ¿Estamos de acuerdo? Dios a veces nos va cambiando poquito a poco, hasta hacer una obra completa. Entonces, ¿la salvación de quién es? La pregunta es, ¿de qué nos salva Dios? Hago la pregunta retórica, no es retórica, tiene que tener una respuesta. ¿De qué nos salva Dios? De la paga del pecado, de la muerte, no solamente, hay 3 muertes según la Biblia. Es que sí que hay 3 muertes. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Repito, la muerte física, la muerte espiritual, pero al final, dice la Biblia, la muerte eterna. Y la muerte no es extinción, es separación. Y eso lo podemos explicar más adelante, lo que vamos a estar compartiendo en Pablo. Entonces, ¿de qué nos salva Dios? Dios nos salva de Él mismo. Le estoy diciendo una herejía, quiero explicar. ¿De qué nos salva Dios? De Él mismo. ¿Por qué nos salva de Él mismo? De su ira justa. Y Pablo va a explicar con detalle todos estos conceptos. Porque la ira de Dios es manifiesta, dice Pablo. Lo vamos a ir viendo poco a poco para explicar lo profundo de la persona de Jesús y de lo que es el evangelio. Porque todos somos culpables de haber violado sistemática la perfecta ley de Dios. Solo Dios nos puede salvar de Dios. El escritor de Hebreos dijo en 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El escritor de Hebreos dijo, ¿sabes qué es horrendo? Que tú caigas en manos de Dios. No de los dioses que nos hacemos. ¿Verdad que es muy fácil hacer un Dios? A mi imagen y semejanza. El hombre, dijo un teólogo, es hábil en hacer ídolos y hacer Dios a su imagen y semejanza. Los hacemos de todos colores, tamaños y sabores, de acuerdo a mi necesidad. Los romanos tenían una serie de dioses, un dios para cada ocasión. El problema es que a veces los cristianos hacemos Dios a nuestro antojo. No, es que Dios no puede ser. Dios tiene que hacer esto, Dios debe de hacer esto, Dios va a ser así. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, o cómo es que Dios es Dios. Pero Dios nos salva de Dios mismo. ¿Por qué? Porque todos hemos quebrantado su ley perfecta y Pablo lo va a exponer más adelante. La palabra salvación
es soterian o soteriología cuando estudiamos la doctrina de la salvación, y no quiero ir con muchos tecnicismos. Sin embargo, dice que es ser librado, conservado del daño de un juicio. La palabra soterian que viene aquí dice, el poder para la salvación es esta palabra que les estoy compartiendo. Es decir, es ser liberado, conservado del daño de un juicio, del juicio. Mi pregunta es si cuando tú eres culpable y vas ante el juez vas a sufrir un daño. Repito, si tú vas a ser enjuiciado y un juez te sentencia, ¿vas a sufrir tú un daño, sí o no? En diferentes grados o niveles. ¿Estamos de acuerdo? Depende de la ley de legislación de cada país. ¿Vas a sufrir un daño, sí o no? Ahorita uno de los juicios más sonados o que estaban esperando es la de nuestro gran influencer, Fofo Márquez. Y tú dirás, ¿y quién es? ¿Quién es el Fofo? Yo entiendo al Bofo Bautista, pero al Fofo. ¿Se han oído del Fofo Márquez? ¿No? Yo solamente veo las noticias de los espectáculos. Bueno, el Fofo Márquez, un tierno pichoncín que tenía y tiene mucho dinero, su papá fue dueño de gasolineras, y el angelito era muy ocurrente, ¿verdad? Un día se le ocurrió con su carro Ferrari, junto con otros amigos, cerrar por sus pistolas el puente Matute-Remos. Solamente para demostrarles que con su carro él podía cerrar la avenida. Y subía sus graciosadas, no estoy burlándome, aunque parezca, pero no era nada gracioso lo que él hacía. Sin embargo, hace unos meses, porque una señora con su carro, modesto, le rayó, le tumbó uno del espejo de su carro, lo que él hizo fue golpear a la mujer. Pero nunca se dio cuenta que estaba siendo grabado por cámaras de seguridad. Y resulta que en este mundo de las redes sociales se dio a conocer el video. Y ya lo enjuiciaron y este jueves se dio su sentencia. Los más altos y recalcitrantes pedían 40 años de prisión, mínimo, por intento de feminicidio. Que no estoy de acuerdo con esos conceptos, pero no soy abogado y no me voy a meter en arengas de ese tipo. Sin embargo, le dieron solamente 17 años. La pregunta es, ¿le causaron un daño? Puede parecer justo o injusto. Era culpable, ¿verdad? Él quería que la sentencia se agravara por lesiones, nada más. Pero dijo el juez, ¿qué crees, Fofo? Según la nueva legislación mexicana, tenemos algo que se llama feminicidio. Y este intento te va a costar 17 años. Que tiene 20 y tantos, saldrá de 40 y tantos. Pero tú y yo, todo ser humano va a ir a un juicio, según Pablo y según el Evangelio. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y cuando digo todos, es todos. Te tengo noticias. Es que yo nunca he violado la ley. Espérate a ver Romanos a ver si no la has violado. Vente cada 8 días para que veas la importancia del Evangelio. Horrenda cosa es caer en las manos no de la generala, no de la morenita del Tepeyac, disculpen que se los diga, no tengo problema, del Dios vivo. Dios no está muerto, está vivo. Y Dios quiere salvarte de su justo juicio. ¿Sí están conmigo? Por eso Pablo, ¿qué dijo? Que si lo pierdo todo,
con tal de conocer más a aquel que me salvó. Entonces, el Evangelio es poder de Dios, es la salvación de Dios. Y no solamente es incluyente. Parte 3 del mismo versículo. Vayan conmigo, ya estoy por terminar. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios. Porque es para salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. Dice tener fe. Y es incluyente. ¿Y cuál es el único requisito que la Biblia dice y que Pablo lo va a reafirmar en esta gran carta? El requisito es la fe. ¿Cuál es el requisito? ¿Inscribirte a Río de Gracia y ser miembro de Río de Gracia? Que no. Hay mejores iglesias, decir, mejor una más bonita. ¿Pertenecer a un grupo determinado? No. ¿Fe en quién? Por eso el Evangelio se trata de una persona. Es un plan, pero el Evangelio en su esencia se trata de una persona que es capaz de transformar vidas, que nos va a permitir que la ira justa de Dios no se aplique en nosotros y nos cause un daño. Y el daño no es solamente lo que nos causaría, sino el estado posterior del juicio de Dios cuando nos ve a través de Jesús, que Pablo lo va a explicar, que tenemos no solamente el perdón de la transgresión, sino tenemos vida eterna en su presencia. Amén. Ese es el beneficio de la salvación. Y número 3 es incluyente. ¿Por qué es incluyente? Porque dice, primeramente, ¿para quién? Y luego, a los griegos. O sea, que esto abre la promesa de que en Jesús y por la fe, como se le dijo al patriarca Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú también estás esperando a un hijo de la promesa, aquel que vendrá a derrotar al enemigo del ser humano, que es Satanás y el pecado. Entonces, es incluyente, su alcance es para todos sin distinción, raza, sexo, estatus social, para los más viles pecadores o los moralistas santurrones. En esta familia están pescadores, ¿verdad? En esta familia estaban cobradores de impuestos, guerrilleros, el celote, ¿verdad? Le gustaba la pandilla. Nicodemo, el moralista religioso. Yo creo que él se salvó. O religiosos recalcitrantes como Pablo. O pecadores empedernidos como tú y como yo. Además como yo que como tú. En esta familia caben todos. Pero hay un requisito, ¿es para el qué? Para el que cree. Y yo he dicho lo que es la fe. Esta es una expresión que yo he tratado de acuñar a lo largo de los años. No es mía, es bíblica. ¿Y qué es la fe? Es una firme confianza razonada en lo que Dios ha hecho, ha dicho en su palabra y ha prometido a través de Cristo y solo en Cristo. Repito, la fe o tener fe es una firme confianza razonada en lo que Dios ha hecho, ha dicho y ha prometido a través de Cristo y solo en Cristo. Esta es mi definición, que a lo largo de los años yo acuñé lo que es la fe. No es un salto al vacío. La fe tendrá que involucrar tu razón, la Biblia y también tu experiencia personal. Entonces, el Evangelio es poder de Dios. Número 2, salvación de Dios. 3, es incluyente. Y por último, es la justicia de Dios. Se revela su justicia. Es un estado de rectitud legal. Esto tiene que ver con legalidad, con algo forense, es decir, legal, lo legal. Alguien que ha quebrantado una ley. Y todos hemos quebrantado la ley. Pablo nos va a llevar paso a paso a que todos hemos quebrantado la ley de Dios y merecíamos juicio justo y castigo. Esta rectitud que satisface los requisitos morales del carácter de Dios. Es decir, la ley de Dios, amigos, siempre va a ser equiparado con su moralidad. Repito,
La ley de Dios siempre va a ser equiparada con su carácter, ¿qué? Moral. Porque no todas las leyes son morales, ¿estamos de acuerdo? Cada vez la sociedad define lo que es moral o no es moral. ¿Sí están conmigo? Pero la ley moral de Dios va con su ley porque habla de su persona. Pregunta, ¿asesinar es malo? ¿Sí o no? Repito, y quiero que me contesten. ¿Asesinar es malo? Sí. ¿Hay países que aprueban el asesinato? Sí. Y no solamente de los que son culpables, como en Estados Unidos, en algunos estados de la Unión Americana existe la pena de muerte, que es proporcional a lo que ellos han cometido, como un justo juicio. Pero ¿hay ley que nos permite matar a inocentes que aún no han nacido? Sí. Sí. Entonces la moralidad se adecua de acuerdo a quien gobierna. ¿Estás de acuerdo? Pero Dios te va a presentar cuán moral es Él y cuán justo es Él. Y no tendrá por inocente, dice, al culpable. Por eso la salvación es del Señor, porque Él nos salva de Él mismo, de su justo juicio. Y esta es la tragedia. Nadie en este mundo pudo cumplir con los requisitos morales de Dios. Porque ¿sabes cuál es el requisito moral? Y con esto termino. Para que tú puedas ser declarado justo. Si nosotros creemos que por nuestra moralidad podemos equipararnos no solamente con Dios y con su justicia, el requisito que Dios nos pide para poder ser declarados por Él justo es la perfección. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuántos perfectos hay aquí? A lo mejor fuiste perfecto en la secundaria, no. Perfecto. Y Jesús dijo, sed pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto. Y en base a esa perfección moral, Él tendrá que emitir un juicio justo. ¿Sí están conmigo? Por eso Pablo va a desarrollar en estos 2 versículos su tesis. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Poder de Dios, salvación de Dios, es incluyente y es la justicia de Dios. Y sobre estos 4 puntos que Pablo dijo en estos 2 versículos, él va a desarrollar 11 capítulos para explicarnos cada uno de ellos, de lo que es el Evangelio. Se trata de una persona. Ponte de pie, por favor. Una de las obligaciones morales de Dios es que Dios tiene que ser justo, si no, no sería Dios. Repito, una de las obligaciones morales es que Dios debe ser justo, si no, no sería Dios. Y es más, Pablo lo va a decir, sin justicia no existe amor verdadero. ¿Alguien que me ayude con el piano, por favor? Con el piano, por favor, a quien sea. Y quiero que te lleves con esto. Ojalá y te puedas ir con esto. Sin justicia no hay amor verdadero. Y quiero explicarlo brevemente mientras reflexionas en esto. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios. ¿Transforma vidas Dios? Sí. No solamente es poder de Dios, es salvación. ¿De qué nos salva Dios? Del mismo, de su ira justa, de su juicio justo. Pero también te incluye, me incluye. Nos incluye a nosotros, sí, a los mexicanos, sí, a los no queridos. Aquellos que quizás fueron lastimados por quien más debió haberte amado. O la persona a la que le entregaste toda tu vida y pasión y te falló. Jesús es experto en transformar vidas, amén. Nos recompone, pero nos transforma a su imagen. Pero no solamente es incluyente, es justo. Todos en determinado momento queremos justicia, ¿o no? Todos deseamos justicia. Sentimos indignación por las injusticias y cuando esto llega y la justicia se ejecuta, tenemos cierta paz.
La justicia de Dios se refiere a la condición justa de los humanos que resulta de la actividad en la que Dios los declara justos. ¿Qué es eso? ¿Qué dijiste? No entendí. La única manera de ser justos es tomar la justicia de otro, que sí fue perfecto. Y es Jesús. Es que Jesús venga a mí y cubra mi pecado y mi injusticia. Y ahora Dios me ve justo. No solamente me ve justo, me ve santo, me ve perfecto, me ve diferente. Porque no me ve a mí, ve a Jesús en mí. Y siempre las imágenes del Antiguo Testamento me gustan. Jacob y Esaú. El tramposo y el no me importa. ¿De qué me sirve la primogenitura, hombre? Es mejor una maruchan, una sopa de lentejas. ¿De qué me va a servir el primogenitura? Pero una madre sabia, y a lo mejor no lo hizo de la mejor manera, le dijo: que te bendiga tu padre. Tienes que hacer trampa. Agarró, no había trajes de disfraces, no había tienda de disfraces, ¿verdad? Agarra piel de animal. Y como todos tenemos un humor natural, todos, nuestras casas huelen a nosotros. ¿Sí o no? Digo, nuestras casas huelen a nosotros. Tú vas a la casa de los abuelos, ¿y a qué huele la casa de los abuelos? A los abuelos, bonito, bonito, no estoy hablando mal. ¿Mi casa tendrá un olor particular? Todos tenemos. Esaú tenía su olor particular. Y como Isaac ya no veía bien, y no ha ido con la doctora Silvia, para que le quitara las cataratas, ya no veía bien, pero lo bendijo, ¿por qué? Olió y lo tocó, aunque la voz era la de Jacob, y lo bendijo. ¿Sabes quién te vistió a ti y a mí? Jesús. Y hoy hueles a Cristo. Espero que huelas a Cristo. Hoy te toca el Padre y te siente como a Cristo. Revestidos del nuevo hombre, dijo Pablo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Podrías contestarlo? Es poder de Dios. ¿Qué más? Es salvación de Dios. Es incluyente y es justa. Pablo lo dijo así en los versículos. El amor es justicia, hermanos. El amor es justicia. Nunca olvidemos eso. No se puede amar sin justicia. Valeria no creería que yo la amo si veo que alguien la ofende y le hace un daño. Yo digo: no pasa nada, aguántate. ¿Ella va a creer que la amo? ¿Qué está esperando? Que yo responda por ella, que la guarde, que la cuide. Es más, que si algo malo pasara, ¿quién debería sacar el pecho? No, hombre, ya me encuentran en la otra cuadra. Y ella se queda. Ella está esperando que yo la proteja. Que si alguien la lastima y le hace daño, yo la cuide. Que si algo le hace falta, sea yo el primero que responda. O que le diga: aguántate, hombre. ¿No que muy fuerte? Es más, ¿no que de Monterrey? No. Ella quiere que yo sea un hombre justo, amén. Porque eso, si yo soy justo con ella, va a decir: este hombre me ama. ¿Dios tiene que ser justo? Sí. Luego vamos a ver dónde aplicó su justicia santa y perfecta. Amén. Cierra tus ojos. Señor, ya nos vamos. Sé que me he extendido, pero es importante que vayamos caminando paso a paso en esta extraordinaria carta. El Evangelio es poder tuyo, Señor.
es tu salvación. Tú nos incluyes y es tu justicia. Y eso se desarrollará a lo largo de esta carta. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a caminar en fe y por fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos decimos...